Hemos dispuesto de la naturaleza a nuestro antojo y ahora hay que pagar el precio. El cambio climático deja de ser una amenaza relativamente lejana para manifestarse en todo el planeta y cada día. Olas de calor, lluvias extremas, sequías inéditas, erosión, inundaciones, incendios, son solo síntomas de un fenómeno que se explica con una frase: la acción humana en los últimos 2 siglos. Es una verdad incómoda que debemos afrontar y no es demasiado tarde. Además, hoy les presentaremos la investigación que recibió el Premio Nacional de Medicina 2020 y los trabajos de Facultad de Química para mejorar nuestros aceites de oliva. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Hace pocos días se hizo público un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Las advertencias que contiene nos sorprenden, pero la señal de alarma cada vez es más intensa. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, asegura en su inicio. Los investigadores de Uruguay desarrollan numerosos trabajos, tanto en generación de conocimientos para medir el impacto del cambio climático, como para prevenir o mitigar sus consecuencias. ¿Cuánto nos importa aquí lo que está sucediendo? Una reciente encuesta coordinada por Naciones Unidas y el gobierno de nuestro país señala que el 63% de los uruguayos considera que el cambio climático es un problema muy importante a nivel mundial. Otro 32% lo considera bastante importante. Además, un 69% de los uruguayos consultados por el mismo estudio considera que la situación será aún peor en los próximos años, siempre en una consideración a nivel global. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la importancia del cambio climático como problema en Uruguay, los datos descienden de manera alarmante. Solo el 43% de los consultados lo consideran un problema muy importante para nuestro país. ¿Es correcta esta percepción? Más de la mitad de nuestros compatriotas no percibe el cambio climático como algo de alta importancia. Podríamos decir que no se sienten inminentemente amenazados. ¿Se manifiesta en menor medida el fenómeno en nuestro territorio? ¿Realmente estamos a resguardo en nuestra penillanura suavemente ondulada? Sobre eso vamos a conversar con el doctor Marcelo Barreiro, profesor grado 5 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Marcelo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Los agradecidos somos nosotros. ¿Hacemos bien en preocuparnos menos en Uruguay, en pensar que el problema es del mundo? No, claramente no. Uruguay, como cualquier otra región del mundo, está sufriendo los efectos de la acción humana sobre el clima. Y esto no es algo que recién comenzó, sino que ya en las últimas décadas se han visto cambios en varias variables del clima, como por ejemplo precipitaciones, temperatura, vientos, etc. Te voy a pedir, para arrancar y para hacer una base, definir qué es cambio climático y por qué a veces se lo confunde con las variaciones normales que presenta el clima a lo largo del tiempo. Claro, bueno, a ver, cambio climático quizás no es el mejor nombre que se eligió. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El clima de la Tierra tuvo cambios climáticos muy grandes. Pensemos en que los dinosaurios vivían en un clima mucho más cálido que el actual. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista en realidad geológico, de los últimos 60, 70 millones de años, estamos en un periodo frío. Es una situación que uno no tiene a pensar en escalas de millones de años. Pero, ¿qué pasa? Entonces, siempre hubo cambios climáticos en la Tierra. Cuando se habla cambio climático, en realidad, hoy día se reserva esa frase para hablar de cambio climático antropogénico, es decir, los cambios climáticos generados por los seres humanos. Entonces, en ese sentido, es como que quizás no fue la mejor elección de palabras. Cuando se habla de antropoceno, que si bien es un concepto más amplio que incluye otro tipo de fenómenos, tal vez estemos más cerca de esto, ¿no? La huella del hombre sobre todo lo que pasa en el planeta. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la huella del hombre, además hay que mirar no solo la parte climática, Claro. sino la parte ambiental en general. Claro, Así que, sin duda.
Marcelo, ¿qué pasó con el clima? Vos hablabas recién de una mirada a largo plazo. El informe al que hacíamos referencia, que se publicó la semana pasada, generado por un grupo importantísimo de expertos a nivel planetario, entre los cuales estás vos también, bueno, emite una serie de parámetros que permiten referencia. Si querés vamos viendo algunas placas que muestran, por ejemplo, qué pasó en los últimos 2000 años con el tiempo. Perfecto. A ver, una cosa que me gustaría comentar antes de quizás empezar con lo que se encontró en el informe, es que este informe, que es producido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que hace es evaluar miles de publicaciones científicas arbitradas, ¿sí?, para entender o para determinar cuál es el estado de conocimiento del funcionamiento del sistema climático. Es decir, qué tanto sabemos de cómo funciona el clima en nuestro planeta. Eso por un lado. Y además, también trata de identificar, ¿sí?, cuál ha sido el impacto, si hubiera, de la acción humana sobre el clima. Entonces tiene como esas dos partes, ¿sí? Entonces, como bien tú dijiste, el primer resultado de este informe tiene que ver con que es inequívoco que la acción humana ha tenido un impacto sobre el clima. O sea, eso al día de hoy, si uno lo pone en probabilidades, porque uno, cuando dice inequívoco en ciencia hay que tener un poco de cuidado, tiene que ver con probabilidades de que no haya pasado eso. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el humano no haya afectado el clima? Bueno, es algunas estimaciones dicen que es una en 3.5 millones de posibilidades. Es el mismo grado de confianza del que usan los físicos, por ejemplo, para el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula de Dios, ¿sí? Y nadie ha puesto en tela de juicio si lo encontraron o no lo encontraron, esa partícula de Dios. Entonces, no veo razón para poner en tela de juicio si realmente la acción humana sobre el clima existe o no. Claro. Existe. O sea, acá lo que estamos hablando, una vez más, es de la incomodidad de esa afirmación para, bueno, un sistema de producción global que tiene que readaptarse por completo a partir de, bueno, de decir esto es así y no hay otra manera de verlo. Claro, lo que dice el informe, y de vuelta, una cosa que también es importante de resaltar, es que cuando uno evalúa las publicaciones científicas, lo que hace es ver, por ejemplo, quiero saber a nivel mundial qué tan inusual es este calentamiento que tenemos, por ejemplo, ahí en la temperatura global del planeta. Entonces, hay varios tipos de evidencia en ese sentido. Por ejemplo, registros históricos de temperatura, simulaciones con modelos climáticos del clima y comparaciones con climas pasados. Hay gente que se dedica, que son los paleoclimatólogos, que miran climas pasados de hace miles, millones de años y comparan el clima actual con el clima del pasado. Entonces, con esas tres líneas de evidencia, lo que hace, de hecho, este grupo de 230 y pico de científicos que preparamos ese informe, es, bueno, para cada una de las regiones del planeta y para cada una de las variables climáticas, por ejemplo, precipitación, lluvia, vientos, etcétera, ver cuál es la evidencia de que haya habido algún cambio específico en esa región. Entonces buscamos múltiples líneas de evidencia y cuando las líneas de evidencia coinciden, le damos una mayor probabilidad de que realmente sí, esto es así, ocurrió. En este gráfico que estamos viendo, Marcelo, hay 2000 años representados, de los cuales los últimos 150 corresponden al periodo donde ya se empieza a medir con aparatos y donde la distorsión es totalmente visible, ¿no? En cuanto exactamente. Ahí, esta gráfica es extremadamente útil o muy visual para entender que una de las cosas que caracteriza el calentamiento del planeta es la rapidez con que ocurrió, ¿sí? La rapidez del calentamiento que se observa claramente en los últimos 150 años a la fecha no ocurrió en los últimos 2000 años. Ese cambio tan abrupto en la temperatura, ¿sí? Entonces, y ese cambio, si uno lo compara con cuál es la temperatura hoy, con lo que es la temperatura enseguida de que comenzó la revolución industrial, o sea, 1850, 1900, estamos 1.1 grados por encima, ¿sí?, de la temperatura en aquella época. Hay otra gráfica, y vos hacías referencia hace un rato a la necesidad de discriminar lo que son efectos naturales de lo que son los efectos causados por el hombre, y ya acá sí nos metemos en los 150 años más recientes y la diferencia es notable. Exacto. Sí. Bueno,
Exacto, porque en el problema de cambio climático hay dos partes. Una es la detección del cambio, ¿sí? que uno mira periodos de por lo menos 30 años para detectar un cambio a largo plazo. Como estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de por lo menos periodos de 30 años. Uno detecta el cambio en algo y luego lo tiene que atribuir. O sea, ¿por qué ocurrió ese cambio? Porque la variabilidad climática natural es muy grande. Entonces, puede ser que ese cambio haya sido simplemente porque el clima quería variar de esa forma y que el humano no tuviera nada que ver. Entonces, el siguiente paso a la detección es la atribución a la acción humana. Y esta gráfica lo que muestra justamente es una gráfica donde se observa que el calentamiento en particular de los últimos 60 años es claramente debido a la acción humana. ¿Por qué? Porque lo que hace es, para construir esa gráfica, lo que se hacen es, se toman muchos modelos climáticos, que son, cuando hablamos de modelos climáticos, son modelos matemáticos que describen el comportamiento de la atmósfera, del océano, de los hielos y de los continentes, ¿sí? Y los resuelven numéricamente en una supercomputadora. Entonces, uno lo que puede hacer es, toma ese modelo y le pone los forzantes naturales, por un lado, y por otro lado le pone los forzantes naturales más los causados por el hombre. Cuando hablo de forzantes naturales, ¿qué significa? Significa cambios en la insolación, o sea, en la radiación solar, que lo humano no tiene nada que ver, volcanes, emisión de los volcanes, que cuando hay una erupción muy grande tiende a enfriar el clima, ¿sí? Entonces hace una simulación con esos forzantes desde 1850 a la fecha y después hace una simulación adicional donde pone esos forzantes más la emisión de gases de efecto invernadero por el hombre, más los aerosoles que emiten las actividades industriales también, y comparamos qué es lo que nos da la evolución de la temperatura media global en uno y en otro experimento. Y eso es lo que muestra ahí. La curva marroncita es la curva que tiene todos los impactos, todos los forzantes, los naturales y los antropogénicos. Y como podemos ver, claramente, solo considerando los forzantes antropogénicos es posible reconstruir la evolución observada de la temperatura. Hay otro gráfico que extrajimos de ese informe que nos muestra, Marcelo, justamente lo que decías recién, la manera en la que algunos elementos tienen que ver y justifican este cambio, ¿no? Por un lado, lo que ha sido el calentamiento observado y por otro lado, cómo influyen distintos elementos en esto. Claro, porque lo que uno observa, como te comentaba, es que en los últimos 10 años la temperatura está cerca de 1.1 grados por encima de 1850 a 1900, un periodo enseguida preindustrial. Entonces, ¿qué pasa? Ese 1.1, ¿a qué se debe? ¿Quién lo generó? Bueno, este gráfico lo que indica es que usando los modelos climáticos uno puede separar. Hay una parte de ese calentamiento que es debido a los gases de efecto invernadero, y si vemos de las barritas, la del medio es la gráfica, la barrita roja, es la asociada a los gases de efecto invernadero. Y fíjense que el calentamiento generado por gases de efecto invernadero es mayor que el observado. ¿Por qué? Porque la otra componente de acción humana sobre el clima, que son la emisión de aerosoles, y cuando hablo de emisión de aerosoles me refiero a partículas sólidas y partículas líquidas suspendidas en el aire que tienden a enfriar el clima. Entonces, por un lado, los gases de efecto invernadero tienden a aumentar la temperatura del planeta. Y por otro lado, los aerosoles, que también emitimos nosotros, tienden a enfriar el planeta. El calentamiento observado es la suma de esos dos efectos. Por eso, en el caso de los aerosoles, está la barrita azul, que nos indica justamente que tienden a disminuir la temperatura media del planeta. O sea que si nuestra contaminación fuera solo de gases de efecto invernadero, probablemente estaríamos observando algunas décimas de grado más de calentamiento, ¿no? Sin duda. De alguna forma los aerosoles enmascaran la señal de los gases de efecto invernadero. Tenemos ahora una imagen que muestra el mundo dividido en regiones y que muestra la posibilidad de que se observen, o mejor dicho, lo que se ha observado en materia de temperaturas extremas. Y aparece nuestra región como SS, que es el sudeste de Sudamérica, ¿no? Exacto, sí. Uno de los cambios grandes que tuvo el informe, este último informe del IPCC con respecto a los anteriores, es que hay un 30% del informe que se dedica a la parte regional. Y para hacer el informe a nivel regional se dividió el mundo en 47 regiones. ¿Está bien? Nosotros somos el sudeste de Sudamérica, que involucra también el sur de Brasil y lo que sería el litoral argentino. Entonces,
lo que se hizo región por región es determinar, bueno, en cada región ¿ha habido cambios en los extremos de temperatura? Bueno, eso, si ha habido cambios, indica por el rojo, exactamente. Y los puntitos indican el grado de confianza de que esos cambios hayan sido por la acción humana. Cuantos más puntitos tenés, la atribución a la acción humana es más probable. Entonces, en nuestra región, de acuerdo al informe, ha habido un aumento en los extremos de temperatura y se pueden atribuir en forma importante a la acción humana. Hay otra placa similar que habla de las lluvias. Exacto. Lo mismo análisis, en este caso habla de lluvias extremas. Y de vuelta, el sudeste de Sudamérica tiene un punto verde, es el único punto dentro de toda Sudamérica, ¿sí? En el cual se observa que los extremos de precipitación en esta región aumentaron, ¿sí? Y acá ya la atribución a la acción humana es más débil. Fíjense que tiene un solo puntito. Sí. Existe una atribución a la acción humana, pero no es tan directa como en el caso de la temperatura. La precipitación siempre es un campo mucho más complejo de atribuir los cambios, porque es mucho más ruidoso, todos estamos acostumbrados. Llueve capaz que en una parte de Montevideo y en la otra parte de Montevideo no llovió. ¿Está bien? En cambio, cuando está cálido en todo Montevideo y en todo el país, probablemente. Entonces, las escalas espaciales de los cambios de temperatura son mucho más grandes que los cambios a nivel de precipitación. Y eso hace que sea más difícil atribuir los cambios observados en las lluvias. Para terminar este repaso de los contenidos del informe y lo que tiene que ver con la región, hay otro dato que es bien interesante, que es la modelización. Marcelo, por un lado, es ¿qué se espera de determinados sucesos con la temperatura subiendo como se está dando ahora, y cuáles son las proyecciones si esto siguiera escalando? Y se torna difícil, ¿no?, de pensar en la habitabilidad. Claro, bueno, otro de los cambios también en el informe es que ahora en este informe se hace mucho énfasis en cuáles serían los cambios que uno podría esperar si la temperatura del planeta supera un cierto umbral. Estamos pensando, y en particular en el Acuerdo de París, que se hizo en la COP21, ¿sí?, hace unos 5 años, en los cuales los países se comprometieron a no superar para fin de siglo XXI los 2 grados, y mejor que sea por debajo de 1.5 grados en la media global. Recordemos que ya estamos en 1.1. Claro. Nos queda 0.4 para llegar a 1.5. Entonces, la pregunta que se hacía en este informe es, bueno, ¿cuáles serían los cambios que ocurrirían si tenemos una temperatura media global que aumenta en 1.5 grados? Bueno, ¿cuáles serían los cambios? Si aumenta 2 o 2.5, etc. Entonces, en esta placa lo que se observa es cómo cambiaría la probabilidad de ocurrencia de un extremo cálido. Supongamos que tenemos en un clima sin acción humana, tenemos un evento que ocurre una vez cada 10 años. ¿Está bien? Si aumentamos la temperatura media global, o sea que estamos en las condiciones actuales, que lo aumentamos 1 grado, ese mismo evento que en ausencia de acción humana ocurría una vez cada 10 años, ahora va a ocurrir 3 veces cada 10 años. Y además va a ser un poquito más intenso. Si ahora tomamos un nivel de 2 grados, ¿sí?, ese mismo evento va a ser casi 6 veces más probable que ocurra, y además va a ser además más intenso. Marcelo, hacemos una pausa y a la vuelta, en los minutos que nos quedan, te pido traer todo esto a Uruguay. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ya volvemos.